las 6 de la mañana, llegando al municipio, tomo contacto con esta situación donde los datos que teníamos de primera hora de la mañana, una persona prendida queriendo ingresar a este monasterio, bolsones de dinero. Estado de shock, empiezo por lo último, es a partir de que está sorprendido por la propia policía y habría querido sobornar a la policía y la policía no habría aceptado. La noticia que nos ha llegado de que la policía bonaerense lo detuvo en General Rodríguez con una importantísima suma de dinero en efectivo, de dólares, de millones de dólares y un arma de guerra. Y según tenemos entendido, le habría dicho a la monja que los policías le querían robar la plata que él llevaba para donar. Lo que quiero decir es que esta actitud del exfuncionario José López es realmente una actitud absolutamente condenable y criticable, que mereció nuestro repudio absoluto. La justicia va a tener que actuar, hay que acabar con la impunidad de los funcionarios que se han enriquecido en la función pública. José López fue secretario de Obras Públicas durante 12 años. José López fue encontrado hoy con 8,5 millones de dólares en efectivo. José López no tenía declarada esa plata. Más allá de la presunción de inocencia, está claro que estamos hablando de un hecho de corrupción. Un hombre que manejó miles y miles de millones de pesos en Argentina durante muchos años y tenía la posibilidad de quedarse con vueltos, de quedarse con coimas de los contratistas de la obra pública en Argentina. Lo hacen de distintas maneras, le puede dar plata a un tipo porque ganó la licitación, puede cobrar sobreprecios y darle un vuelto, de muchas maneras se recibe guita en la obra pública. Está claro que si no tenía declarada esa plata José López, es porque se la quedó de esta manera. Y esto no es un invento de los medios de comunicación, no es uno de los inventos a los que nos tiene acostumbrado la nata, no es las Islas Seychelles, ¿sí? No son rutas del dinero que hoy van para Panamá, mañana van a Bahamas, después van para el sur, no. Este es un tipo que estaba con la guita, que no tenía declarada y que además se dedicó a la obra pública. Es decir, esto es un caso de corrupción. La corrupción yo la condeno todas las veces, siempre, pero mucho más la condeno en países como Argentina, en donde hay pobreza estructural, en donde hay mucha pobreza entre los pibes, en donde hay pibes que están yendo a comer a las escuelas en vez de educarse, en donde todavía nos falta muchísimo, y hay tipos, como en estos casos, que se quedan con la guita que necesita el pueblo. Y la verdad, tengo que decir que me molesta mucho más cuando lo hace gente que pertenece a movimientos populares, porque manchan a esos movimientos populares, porque los manchan y después son utilizados estos casos para ir contra todos los movimientos populares. Más allá de que en el mismo partido haya gente, por ejemplo, como Héctor Recalde, al que le hayan ofrecido una coima de 20 millones de dólares y lo devolvió. Los manchan. Ahora, más allá de todo eso, ¿quién es José López? ¿De dónde viene José López? ¿Cuál es su historia? ¿Qué manejaba José López en los últimos 12 años? ¿Quiénes eran los tipos, los empresarios que hacían obra pública en la Argentina y que trataban con José López? Porque vamos a aclarar algo. Cuando hay una coima, hay un tipo que la recibe y hay un tipo que la da. Cuando hay un sobreprecio, hay un tipo que está cobrando ese sobreprecio. Se necesitan dos para bailar el tango. O sea, se necesitan dos para que haya corrupción. Eso pasó en Argentina. Es decir, tenés que ir a ver quiénes son los principales contratistas de obra pública para ver quiénes les dieron como mínimo esos 8,5 millones de dólares, porque uno no piensa que José López andaba con toda la guita dando vueltas. Hay que preguntarse también, ¿qué hacía José López hoy con esa plata? ¿Por qué salió si a José López no lo estaban buscando? ¿Por qué sacó el dinero de ese lugar para llevarlo a otro lado? ¿Qué pasó en estos días de tanto servicio de inteligencia, de tantos aprietes para que José López haya salido? Mirá, José López es tucumano, pero estuvo con Néstor Kirchner desde la Intendencia de Río Gallegos. Tenía una enorme independencia, manejaba él la obra pública,
estuvo a punto de ser candidato para ser gobernador en Tucumán. Tenía algunos problemas de salud, no sé si no fue candidato por eso o por cuestiones políticas, muy cercano a Alperovich, ¿sí? Y se acerca mucho esto, se acerca mucho a lo que está pasando en Brasil. Vos fíjate que en Brasil empezaron las denuncias por coimas de obra pública hace más de un año y terminó cayendo la presidenta de la nación, perteneciente al principal partido político de Brasil, Dilma Rousseff. Ahora viene un nuevo presidente y perdió 4 ministros por la misma corrupción de la obra pública. Es decir, la obra pública manchó a toda la política de Brasil. En Argentina, ¿hay partidos políticos que puedan decir nosotros no tuvimos nada con la obra pública? Para contar desde que terminó la última dictadura, ¿hay partidos políticos que no hayan tenido este tipo de problemas? ¿Hay contratistas del Estado, de lo que se llama la patria contratista, que son los mismos hace 40 años, que no hayan dado coimas? Digo, vamos a ver hasta dónde quiere avanzar la justicia. Si la justicia quiere avanzar con José López, le tiene que preguntar quiénes les dieron las coimas. Y entonces tenés que ir a ese listado donde están los principales contratistas del Estado y tenés que ir a buscar quiénes son los primeros. ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el que más obras hizo en la última década? Se llama Techin. Ya está involucrado en la causa de Brasil y ahora, digo, a ver, José López en todo caso recibía dinero de uno y de otros no. Y a mí me llamaría mucho la atención. Mirá, José López hizo, para que te des una idea, 2.000 kilómetros de autopistas. 2.000 kilómetros de autopista. Hizo la autopista Rosario-Córdoba, la terminó y la hizo nueva, toda la... terminó la Buenos Aires-Rosario y hizo nueva la Rosario-Córdoba. Hizo todas las obras viales de Yacyretá, todas las obras viales de Atucha. Hizo 2.000 colegios. Hizo miles de viviendas. Hizo agua, hizo cloacas. Manejó miles y miles y miles de millones de dólares. A ver, hay un enorme debate en este momento. Desde que Mauricio Macri ganó las elecciones, empezaron a aparecer fuertes denuncias de corrupción sobre el gobierno anterior. Al mismo tiempo empezaron a aparecer fuertes denuncias de corrupción contra este gobierno y en todo caso y fundamentalmente contra el presidente de la Nación. El presidente de la Nación está investigado por lavar 9,5 millones de dólares. Es obvio que lo de José López es mucho más rústico, ¿sí? Porque anda con los 8 palos y medio corriendo por las calles. Andás a ver por qué, o en qué estado estaba José López para hacer eso. Digo, los 9,5 millones de Macri tuvieron una triangulación que ya está en la justicia, que la denunciamos nosotros desde Economía Política, y que se sabe que fueron de Bahamas a Brasil y de Brasil a Argentina. Ahora, cuando vos vas al listado de quienes hicieron negocios con José López, ¿sabés quién aparece tercero? Y aparece IEXA, aparece la empresa que está a nombre del primo de Mauricio Macri, pero que es de Mauricio Macri. Es decir, si vamos a fondo con la corrupción en Argentina, y realmente es el tema que le interesa a la gente, va a caer José López, que ya está dentro, y tienen que caer de una vez todos los tipos que estuvieron poniéndole guita a los secretarios de Obras Públicas, a todos los que tienen que ver con los contratos del Estado, y tienen que caer todos como cayeron en Brasil, donde los empresarios están presos. Porque si no, te están engañando. Te están diciendo que solo los políticos son los tipos que reciben coimas o que hacen negociados. Y no es así. Es imposible que haya un negociado si no hay del otro lado un privado que te pone la guita. ¿Sí? Entonces el primero es Techin, el tercero es IEXA, que es la empresa de Mauricio Macri. Y cuando vas viendo la lista, están todos los grandes empresarios que todos conocemos y que todos tratamos con amabilidad y que jamás se nos ocurriría decir que son unos corruptos. Entonces lo que tenemos que ver ahora es hasta dónde llega esta investigación y a dónde quieren llegar. Digo, a ver, a mí me da la impresión de que
todas estas denuncias de corrupción, esta claramente tiene asidero, se hacen para, de alguna manera, tapar cosas que están ocurriendo. Ahora bien, se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas. Se puede meter en cana a José López, se puede meter en cana a todos los funcionarios que hayan hecho esto con José López, se puede meter en cana a los empresarios, se puede investigar qué relación tuvo el presidente de la Nación como empresario de la construcción con esto, se puede investigar todo y al mismo tiempo estar debatiendo qué país queremos. ¿Qué país queremos? Porque si mezclamos todo, ¿sí? Si mezclamos todo y decimos que un gobierno es bueno porque los diarios, cuando salen denuncias de corrupción de él, no dicen nada, y que el otro gobierno, el anterior, es malo porque las denuncias de corrupción sobre esos casos son la tapa de los diarios, entonces no entendemos nada. Y la idea es claramente confundir. Entonces, ¿se puede hacer las dos cosas? ¿Se puede decir que es terrible lo que hizo José López en un país con la pobreza que tiene Argentina? Que es terrible, y a la vez decir, ¿sabés qué? No tiene que ver con los modelos, no tiene que ver con los partidos, porque al lado hay un tipo como Héctor Recalde que devolvió 20 millones de dólares. ¿Sí? Y por cuando fuimos a ver los negocios de dólar futuro, no había ninguno del gobierno anterior. Y cuando aparecieron los Panama Papers, no apareció ninguno del gobierno anterior. Todos los que habían lavado guita eran de este gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, por esta línea va la justicia y vamos a investigar a todos los que se quedaron con guita en los últimos tiempos, y por esta otra va el modelo, porque a ver si todavía nos hacen creer que por esos 8,5 palos es que no te alcanza la guita a fin de mes, es que no podés pagar las tarifas, es que te subieron un 2000% el gas y se la dieron a Shell, que toda esta transferencia de recursos que se está realizando hoy en Argentina tiene que ver con los 8,5 palos que tenía López en la valija. Es decir, lo que van a tratar de hacer es confundirte y con este hecho deplorable tratar de tapar otras cosas. ¿Se puede en los medios de comunicación argentina hablar de la corrupción de todos y a la vez hablar de proyectos políticos que incorporen o no? Mira, Aldo Ferrer, el gran profesor de economía de Argentina, decía, hay dos tipos de corrupción. Los que tienen casos de corrupción, los gobiernos que tienen casos de corrupción, o los gobiernos que son una corrupción en sí misma porque constantemente le están sacando al pueblo para darle al poder económico, le están robando al pueblo para darle al poder económico. Cuando a vos te suben el gas 2000% y se lo dan a una empresa, ahí te están robando. Así dividía el maestro Ferrer, el profesor de economía de los grandes economistas del país, lo que es la corrupción. Este es un caso de un tipo que da toda la impresión que cometió un caso de corrupción. Lo que van a tratar de hacer es de llevarlo a una situación en donde vos creas que toda la gente de ese partido es corrupta. Y seguramente debe haber más, pero también lo hay en los demás partidos. Yo quiero que me dé un poquito de data de lo que pasó hoy, Iván. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Sí, efectivamente, alrededor de las 5 de la mañana, en una situación confusa desde el punto de vista operativo, es decir, ¿qué hacía el exsecretario de Obras Públicas de los últimos 12 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en General Rodríguez, en un convento, tirando bolsos? Al final no fue enterrado, como se dijo en un primer momento, tirando bolsos por encima de una medianera, varios bultos, con dólares, con joyas, con una moneda muy difícil de encontrar en la Argentina, que es la moneda catarí, el rial o rial catarí, que el monto todavía no está definido cuánto era, pero es muy difícil de conseguir en Argentina, prácticamente imposible, diríamos, y con una cantidad de dinero que, como vimos antes, que lo mostraba ver con el programa El Gato, no tenía declarado. López no tenía declarados dólares en su última declaración jurada. Y lo más sorprendente de todo, que fue lo que sorprendió, y quiero decir algo, a los dos policías que, según contó el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, López quiso sobornar. Son dos tipos que me contaba Paulo que hablan antes, que más o menos por la actividad que realizan ganan entre 14 y 16 mil pesos al mes. En lugar de dejarse sobornar, nosotros siempre, cuando tenemos que marcarlo de la fuerza de seguridad, lo marcamos negativamente. Vamos a marcarlo por la positiva. No se dejaron sobornar. Eso, un saludo a las fuerzas. Ahora, la pregunta, y yo tomo lo que decías vos recién, es ¿qué hacía López con un fusil, o con un arma, mejor dicho, no es necesariamente un fusil, estoy lejos de ser un especialista, moderna, nueva, automática? No, además la verdad que si el tipo quería mover esa guita, muy loco mover esa guita,
¿por qué no andaba con seguridad? Digo, con 2 o 3 personas que lo cuiden, en vez de ir con un rifle, no sé. Efectivamente, es muy raro. Efectivamente. ¿Por qué tenía eso? Que fue lo que despertó naturalmente en los investigadores cuando encontraron el auto y vieron el arma. Bueno, despertó, por supuesto, las sospechas. Tenía joyas también, digo. Exactamente. Una forma de ahorrar también. Eran joyas, había relojes, había dólares, había... Ahí está, mira, ¿dónde lo vemos? El fusil. Estos son los relojes. Eso que es como una mira telescópica. Sí, efectivamente. El fusil, bueno, acá está un rifle de asalto. Un rifle de asalto que... por lo que decían los investigadores, López tenía varias armas, pero tenía pocas registradas, ¿se entiende? Es decir, tenía tenencia López, que no es lo mismo que permiso, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que permiso para portar, deportación, sino tenía tenencia, y la tenía vencida el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López. Después, bueno, hay cuestiones singulares que aportan un poco más a la confusión generalizada. Es en un convento donde había 4 monjas, 3 de clausura, que no iban a abrir. Una que, según contaba Paulo antes, estaba... es la que tenía las llaves. Para dormir y a la que tenía las llaves. Es decir, López llamando desesperado para que le abran la puerta, por eso termina tirando los bolsos, y esto, según la policía, es lo que despierta a Ortega, que es quien vive enfrente, quien es que llama al 911. ¿Cómo se llama Ortega? Frente al convento, Jesús. Digo, en todo este lío, en todo este berenjenal que hay, hasta hay cuestiones que si el hecho no fuese gravísimo, sería histriónico, si ustedes quieren. Muy fílmico todo. Muy fílmico, efectivamente. Bueno, por eso yo decía, la verdad es que esto es mucho más fílmico que una SA en Panamá. No, eso sin lugar a dudas. Acá tenés... Yo te cuento Flex Trading y te tengo que hacer todos los gráficos que te hace Ezequiel Orrando, que vos lo mirás no entendés nada. Mirá qué fácil que es esto. Bueno, esto lo que cierra, por más que no tengan que ver, o por lo menos la justicia no los haya indexado, porque recordemos esto, para el que no lo sabe y se sumó tarde a C5N, Daniel Rafecas ordenó la detención a pedido de Federico Delgado de José López. Mañana lo indagan en Rodríguez y viene para Capital. ¿Qué significa esto? Que López va a estar detenido a partir del jueves, entiendo que lo llevan a Comodoro Pi, por presunto enriquecimiento ilícito. Hay una causa, que es la que tiene el doctor Julián Ercolini, donde se investigan los sobreprecios en obra pública, y lo que pidió el fiscal Delgado es que esas causas se junten. Estamos hablando del presunto enriquecimiento ilícito de José Francisco López y la denuncia que tiene, la causa que tiene Julián Ercolini en su juzgado. ¿Qué decía? Que por más que la justicia por ahora no los haya indexado, esto lo que hace, si vos se acordarán, pues no fue hace mucho tiempo, cuando fueron a buscar con las retroexcavadoras en los jardines o en las estancias, más que en los jardines de Lázaro Antonio Báez, y honestamente no encontraron lo que habían ido a buscar. Porque decían, entierran, lo dijo hoy Patricia Bullrich. Eso era cadena nacional. Eso era cadena nacional. Entierran la plata, es un modus operandi. ¿Qué hace ahí la ministra? Juega con el inconsciente colectivo de la gente, que le decían entierran los bolsos, cuando en la Patagonia no se encontró nada. Esto, ¿por qué le hace para mí más daño que lo anterior al Frente para la Victoria? Un funcionario que fue 12 años de ese gobierno. Porque de alguna manera, aunque no sea cierto, aunque no estén indexados, o por lo menos no esté probado y la justicia no lo esté investigando, cierra ese cuentito. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entiendo. No, digo, entierran la plata. Tampoco estaba enterrada la plata. No estaba enterrada. No estaba enterrada, no se hizo un pozo, lo agarraron tirando los bolsos. Es plata que decididamente proviene de un ilícito, como decía hoy Héctor Recalde, porque, hoy nadie anda con 8,5 millones de dólares con joyas, etcétera. Ahora, lo que va a haber que investigar, como decías vos antes, es ¿de dónde viene la plata? ¿Quién le dio la plata? ¿Es producto del lavado? ¿Es producto de las coimas? ¿Es producto del sobreprecio en obra pública? ¿Es producto de qué? Y un punto que para mí me parece, lo habían dicho muchos los colegas. Bueno, trabajaba de secretario de Obras Públicas, es un indicio, digo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que debe venir, o uno supone que debe venir por ahí. Claro. Ahora, entendiendo que, en esto del debido proceso que hoy hablaba Recalde, ver que termina investigando la justicia. Ahora, cuando Lázaro Antonio Báez quedó detenido, así como nosotros hemos dicho que Casanelo era un juez honesto, también hemos dicho que entendíamos que lo detiene a Lázaro por presión de los medios de comunicación.
que esto, vale la aclaración, no significa Lázaro Báez es inocente, sino en términos jurídicos, el proceso. Acá hay algo que a mí me parece muy interesante y rescato lo que decías vos recién, que es que estamos hablando de la persona que se relacionaba, José López, con intendentes, gobernadores, empresarios, dirigentes provinciales que eran los que él le decía esto sí, esto no, en el toma y daca. Claro, cuando él iba a hacer una obra, él, en la mayoría de los casos, tenía que girarle la plata al gobernador, ¿sí? En muchos casos al intendente, en el plan más cerca. Es decir, si había vueltos en la obra pública, está lleno de gente en el medio. Bueno, lo que yo te digo ahí, Roberto, es, viste, cuando estaba Lázaro preso, decían, el manipulite, se viene, van contra todos. Después eso paró un poco cuando salió y contamos acá que Calcaterra también estaba vinculado a Lázaro Báez. Si José López habla, si José López es un arrepentido, si José López no es contenido por la defensa, por empresarios, por el gobierno anterior, por un sector de la oposición, por quien sea, acá sí se viene un manipulite, de verdad. Si José López habla y tira del mantel... A ver, tenés políticos de toda clase, porque cuando digo gobernador e intendente son de todos los partidos, y tenés los principales empresarios del país. Es que esto es un cimbronazo en toda la política. Recién Iván mencionaba, por ejemplo, el Frente para la Victoria. Hoy habló el Frente para la Victoria y dio un comunicado que obviamente repudia todos los delitos de evasión, defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito. Y también se suman a lo que viene ahora en el Congreso y piden que en el blanqueo se excluya a funcionarios y parientes hasta 4º grado, es decir, padres, hijos, hermanos, primos, cónyuge. También la cámpora, obviamente, repudia. Yo te digo, a ver, yo creo que a los medios le va a costar seguir las dos cosas y que vamos a tener 1 o 2 meses de esto como con la Rosadita. Mañana le sacan los principales impuestos a los ricos de Argentina. Mañana bajan la tasa de bienes personales del 1,25 al 0,25. Un tipo que pagaba por 10 millones de dólares, $125.000 por año, va a pagar 25.000. Le regalan $100.000 al rico. Un tipo que compraba y vendía acciones con su empresa y pagaba el 35% de impuesto a las ganancias no lo va a pagar más. Un tipo personal que compraba acciones y cuando pagaba dividiendo las acciones él tenía que pagar impuestos, no lo va a pagar más. Digo, en un país donde te suben la luz, el gas, todos los impuestos, porque dicen que el país está hecho bolsa, mañana en el Congreso le van a dar media sanción a sacarle los impuestos a los ricos. Y digo, y le entro al segundo tema que es peligro según de la economía. Escuché el otro día una charla que da Miguel Ángel Broda en la Universidad de Itela. ¿Sí? Y después empecé a ver qué decían el resto de los economistas y están diciendo algo muy parecido a lo que yo te vengo diciendo hace unas semanas. Mirá, hasta ahora pensábamos que simplemente tenías un gobierno que gobernaba para los ricos y que íbamos a tener unos años donde a los ricos les iba a ir bárbaro y a los pobres les iba a ir mal. Cada vez hay más economistas en el país que lo que piensan es que esto se va al carajo. ¿Sí? Que no es que algunos viajan en el barco en primera y otros viajan en tercera, sino que el barco va a chocar contra un iceberg y nos vamos a hundir todos. Yo quiero que escuches con atención lo que dijo Miguel Ángel Broda, que trabajó en el plan económico de Mauricio Macri, que según él ahora no lo está cumpliendo, que trabajó en la Fundación Pensar, que trabajó en la campaña y que cobra además del gobierno de Mauricio Macri todos los meses un abono por ser asesor de Mauricio Macri. Miguel Ángel Broda dice que la caída de economía en el trimestre fue del 6%, terrible, de lo más fuerte que hemos visto, que la inflación es del 40% y que el déficit fiscal, que era el problema que venían a solucionar, es del 10%. Escuchalo a Miguel Ángel Broda, hombre del riñón de Macri, hablar del gobierno de Macri. Escuchalo. Las noticias que voy a dar son no deseadas. O sea, siempre pensé que con el presidente Macri quebrábamos los 70 años de decadencia sobre que Argentina tiene y que no hay ninguna otra experiencia en el mundo. Así que lo que voy a ver, o algunas inconsistencias, son con dolor. El problema es que el gobierno subestimó los efectos de estas cosas que había que hacer. Y en ese contexto aparecen 2 subestimaciones. La primera sobre el nivel de actividad, la segunda sobre la tasa de inflación. Este segundo trimestre da 2,1 de caída preliminarmente contra el año pasado y -6 la tasa trimestral anualizada. La inflación, que
se aceleró, tenemos inflación anual en 40 y vamos a estar varios meses en ese nivel. Y vamos a ver algunas dificultades del modelo de crecimiento si crecemos poco en generar empleo. Incluyendo el cuasi fiscal, estamos del orden de la magnitud del déficit fiscal de Brasil, que es 10 puntos del PBI. Y lamentablemente la evaporación de la meta de 1,5 de disminución del déficit primario para el 2017. Política monetaria, vamos a ver la inconsistencia de metas de inflación con los compromisos que tiene el Banco Central. Claramente se nota descoordinación en la toma de decisiones. A ver, Miguel Ángel Broda no es un economista progresista, no es un economista heterodoxo, no es un economista que piensa como yo, es un economista que piensa como Mauricio Macri y está diciendo esto es un desastre, esto es la decadencia, nos va a ir muy mal, no es que nos va mal, nos va a ir muy mal, tenemos un déficit fiscal que es el doble del que tenía Cristina, la economía está cayendo 6% cuando el año pasado creció 2%, estamos muy mal, dice Miguel Ángel Broda. Ahora quiero que escuches a otro hombre muy cercano y que trabajó con Mauricio Macri, José Luis Esper, que escribía para la Fundación Pensar el plan económico de Mauricio Macri. ¿Qué dice José Luis Esper? Dice que la recesión no va a parar, que la recesión no va a parar, que no vas a crecer en los próximos 6 meses y que este gradualismo no sirve. Escuchá a los economistas de Macri diciendo que lo que está haciendo no sirve y que nos va a ir muy mal. Escuchalo. El segundo semestre iba a mostrar una mejora en la actividad económica y yo ahí tengo grandes interrogantes porque hasta ahora no hay elementos objetivos para pensar que la economía repunta en el segundo semestre. Yo diría, con que la economía deje de caer, porque hoy está cayendo la economía, y eso es importante recordarlo, la economía ya está en recesión. Antes de andar hablando de recuperaciones económicas es si la recesión va a parar o no. Me parece que nos hemos apresurado mucho. ¿Va a parar o no va a parar la recesión? Yo tengo mis dudas, Crecer no, claramente no vas a crecer en el segundo semestre con respecto al año pasado. Ojalá que dejes de caer, pues insisto, la economía está cayendo y está en recesión. A ver, yo creo que Argentina debería hacer otra cosa. No solo pienso que el cambio no debería haber sido nunca tan tibio, tan grave, sino que debería haberse planteado otra cosa, que hay que cambiar el objetivo societario de este país. Argentina está equivocada estratégicamente en lo que hace. O sea, Argentina está equivocada en vivir sustituyendo importaciones y vivir con un Estado que ha creado una nueva esclavitud en el siglo XXI, que es la esclavitud impositiva. Yo hubiera hecho otra cosa, la verdad, un cambio de 180 grados. Ahora, Macri no solo no decidió ese cambio hasta ahora, sino que además decidió hacer un service de a poco. Bueno, si el service es de a poco, señores del PRO, la recuperación va a ser extremadamente lenta. Y ojalá que termine bien, porque la historia hasta ahora le niega la razón al gradualismo. Todos los gradualismos terminaron en grandes shocks. Ojalá que no sea este el caso. Todos los economistas de derecha, los economistas de centro, los economistas de izquierda, piensan que la economía va a ir cada vez peor. No que estamos con el peor momento, como está diciendo el gobierno. No, que la economía va a ir cada vez peor, que no se trata solamente de un gobierno para los ricos, que se trata de un gobierno que no sabe gobernar y que además, mira, me decía un funcionario del PRO, que obviamente no lo va a decir en televisión, me decía, el problema es que para hacer un plan como el nuestro tenés que tener mucho poder. Y como no tenemos mucho poder, todas las cosas las hacemos a medias, entonces todo queda mal. Y la verdad es que le jodimos la vida a la gente y seguimos teniendo los mismos problemas que antes. Déficit fiscal, dólar atrasado, inflación. A ver, mira, Aldo Pignanelli es un tipo recontra independiente. Es del Frente Renovador. Frente Renovador, digo, no le está haciendo una oposición feroz a Macri, ni mucho menos. Él además siempre dice lo que piensa Aldo Pignanelli. Escuchá lo que dice Aldo Pignanelli de cómo está la economía y de cómo va a seguir. El peligro de que se hunda la economía mucho más de lo que se hundió hasta ahora. Mirá. A Macri le está yendo muy mal con sus objetivos económicos. Marcos, ¿cuáles son? Inflación, 25% en todo el 2016. Inflación enero-mayo, 24%. Inflación proyectada, aún con los índices del gobierno, 40% anual. Segundo, creación de empleo.
Ninguno. El sector privado sigue sin crear empleos y con algunos problemas puntuales. Tercero, nivel de actividad económica, fuerte recesión. Llevamos 3 trimestres de caída del PBI en el consumo, en la inversión y en las exportaciones, lo cual significa que hoy, objetivamente, ninguna variable de la economía argentina está dando síntomas de reacción. Y hay un tema fundamental que le falló a Mauricio Macri. Cuando él dijo el 10 de diciembre que le iban a llover las inversiones, no están entrando las inversiones al país, las inversiones productivas. El dinero que está entrando en la Argentina al exterior es por deudas o por especulación financiera. El doctor de Diego, que es un representante de empresarios muy importantes, dijo en una reunión la semana pasada: olvídense en que los empresarios vayan a enterrar fierros, inversión productiva en la Argentina por ahora. En estas condiciones no están dadas. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Te acordás que cuando Macri estaba en la campaña decía, no, yo voy a generar tanta confianza que va a haber una lluvia de inversiones? ¿Qué dijo Piñanelli? Olvídense de la lluvia de inversiones, no está habiendo ni va a haber. Nadie va a hundir fierros, dijo. Nadie va a poner guita en empresas. Lo está diciendo Aldo Piñanelli, uno de los tipos más respetados en Argentina. Está diciendo que cae el consumo, que caen las inversiones y que caen las exportaciones. Están diciendo que la creación de empleo es cero, que simplemente perdemos empleo. Es decir, todos los economistas están diciendo que Mauricio Macri no solo le va muy mal. ¿Qué verso eso de que estamos en un mal momento? Te lo decían en enero, en febrero, en mayo, en junio. No, no, no. Lo que te están diciendo es que va a seguir mal. Lo que te están diciendo es que este plan así no funciona ni para los economistas como Miguel Ángel Broda o Esper, que están al lado de Mauricio Macri, ni para tipos como Piñanelli, ni para tipos como Claudio Lozano. Escuchalo a Claudio Lozano, míralo. El impacto que tuvo la devaluación que llevaron adelante, sumada a los tarifazos, produjo un efecto inflacionario que rápidamente retrasó el dólar respecto a lo que ellos mismos pretendían. Las tarifas, digamos, tienen un efecto en términos macroeconómicos, que es profundizar el deterioro del mercado doméstico y deprimir aún más la demanda, y profundizar el cuadro recesivo, y tiene un efecto concentrador porque desaloja pymes que quedan, e incluso pone problemas serios en distintos sectores de actividad, caso petroquímica. El problema del gobierno es suponer que el problema de la inversión en la Argentina no existe porque hubo problemas en la rentabilidad de las empresas. Y lo que vos tuviste en la década que pasó es que hubo maximización de rentabilidades sin inversión. Ninguna expectativa favorable. Digo, una cosa es que la cosa se estabilice en términos de que tenés una inflación del 2, otra cosa que haya señales de recuperación de la actividad económica. Eso no las hay. Vamos a saludar en el 2017 volver a los niveles de actividad del 2015. Del mismo modo que estamos saludando que en el segundo semestre volvemos a los niveles de inflación de noviembre. La verdad, este tema donde te tiraron al fondo y después te suben, francamente no parece solución al problema. Bueno, esto es lo que están opinando en televisión los economistas. Yo lo que te quiero mostrar hoy son simplemente notas y opiniones de los principales economistas del país y de algunos de los economistas de los medios de comunicación, que va totalmente en contra del verso y la sonrisa de Alfonso Pratgay de que ya viene ahora en el segundo semestre o la luz en el final del túnel de Gabriela Michetti. Esto es Clarín de hoy. ¿Cuándo se sentirá la mejora económica? El consumo masivo cae, el salario real también. Los empresarios prefieren no tomar riesgo de inversión y encima pegan los efectos del tarifazo. Explica otro consultor, dice el de Clarín. Es decir, le preguntan a un consultor y el consultor dice todo esto. Está claro, escuchen, está claro que la lluvia de inversiones privadas viene cuanto menos lenta o está a la espera de un horizonte más claro. Es decir, no existe ninguna lluvia de inversiones. Y si algún día llegan las inversiones, después tarda mucho tiempo en que a vos te den laburo, en que a vos te suban el sueldo. Es decir, no es cierto de que la economía está en un mal momento y va a mejorar. Lamentablemente, no es cierto. Si Mauricio Macri cambia su plan económico, ojalá lo logremos. Hoy no es así. Es mentira. No es cierto que estamos en el fondo del pozo y que ya estamos rebotando. Estoy escuchando la palabra brotes verdes, que ya hay datos nuevos. No hay ningún dato bueno. Vamos a ver otra nota. Mirá. La segunda parte de la misma nota de Clarín. ¿Cuándo
¿Cuándo se sentirá la mejora económica? Un dólar demasiado bajo genera problemas de competitividad. Por un lado, golpea la competitividad de exportaciones en general, ya bastante poco competitivas. Y por el otro, alienta importaciones que pueden descolocar la producción nacional. A ver, todo lo que están haciendo está siendo criticado. No hay nadie que esté diciendo, salvo los mismos funcionarios, obviamente, que lo que están haciendo está bien. Todos le están señalando de distintos lugares que están equivocados. Mirá, vamos a ver las caídas del INDEC, de la industria y la construcción. Esto no se ve, pero hace 25 años. Para el INDEC la industria y la construcción caen fuerte. Se contrajeron 6,7% cayó la industria y 24% cayó la construcción. A ver, esto es grave. El desempleo en diciembre va a ser de 2 dígitos. El desempleo en diciembre va a ser superior al 10%. Nadie está pensando que esto va a mejorar. No es cierto. Digo, a ver, vamos a ver el dato de inflación que se conoció hoy. Mirá, se suponía que iba a empezar a bajar. La inflación de mayo fue de 3,5 según el IPC Congreso. Pero escuchá, con el dato de mayo, el IPC Congreso acumula una suba los últimos 12 meses del 43,100%. Pero la inflación porteña interanual es del 44,4%. Yo te doy un adelanto. Mañana sale la primera inflación del INDEC. ¿Cuánto va a dar? Casi 5%. Casi 5% en mayo. Vos pensás que el año pasado teníamos 1,5, 1,8 por mes. La inflación no aflojó. No es cierto. Andá al supermercado. La inflación no está aflojando porque las empresas recién ahora le están poniendo a los precios la suba del gas, la suba de la luz, la suba del agua. Entonces no están aflojando los precios y por eso no mejora el país. Mirá la caída del poder adquisitivo. A ver, este es un datazo. Mirá, este es un dato que se conoció hoy. En mayo se agudizó la caída, te estoy mostrando Clarín, obviamente cero animosidad contra el gobierno. En mayo se agudizó la caída del poder de compra de los sueldos. La capacidad de compra de la familia se redujo un 11% en un mes. En un mes vos ganás un 11% menos que el año pasado. ¿Vos te imaginás lo que va a hacer cuando se sigan sumando los meses? Por eso no te alcanza. Esta caída es brutal. Esta caída es brutal. Por eso la gente no consume, por eso no se produce, por eso se despide gente, por eso no recaudamos y por eso Broda está a las puteadas porque no recaudamos, porque él quiere recaudar. ¿Sí? Bueno, esto lo que significa es que el próximo año va a seguir siendo tan malo o peor que lo que tenemos hoy. Y te lo estoy mostrando de toda gente que está cercana, Mirá, yo quiero que veas, en el debate Scioli-Macri, cuando se hablaba de lo que iba a pasar con las tarifas, porque esto lo vimos venir hace mucho. Mirá cuando hablaban de esto Scioli y Macri, míralo. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto: el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tiene como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de Shell. Si hablamos del tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan, bueno, ahora los mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Y ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Bueno, Scioli sabía lo que iba a hacer Macri, claramente, digo, ¿no? ¿Quién lo iba a pagar? Digo, mirá, a ver, ¿dónde ganaron las elecciones Mauricio Macri? En el centro del país, en el centro del país. ¿A dónde acaba de perder las elecciones? En el centro del país, en Río Cuarto. Había sacado 72% y ahora sacó 32%. Algunos datos de lo que está pasando en el centro del país, ¿sí? Míralo. En los polos productivos todo se congela, dice esta nota de página 12. Un informe de la Universidad Austral, muy cercana a Mauricio Macri, ideológicamente cercana al gobierno, advierte sobre los efectos de la política económica en los principales rubros de producción de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Ahora mirá los datos que da la Universidad Austral, vamos a ver la segunda parte.
terrible, terrible los datos de lo que está pasando en estas provincias. Las ventas internas de productos lácteos cayeron frente a marzo del año pasado un 12,2% en Santa Fe, un 22% en Córdoba y un 26% en Entre Ríos. Mirá, si en un país cae el 26% la venta de leche, da gracias a Dios que estamos en paz. Digo, esto lo tiene que revertir ya mismo. Digo, después discutimos todo lo otro. Lo que tiene que revertir ya mismo Mauricio Macri es que los pibes no puedan tomar leche. Es que los pibes no puedan tomar leche. ¿Sí? En esta zona ganó las elecciones. ¿Cómo va a ser Mauricio Macri el año que viene para ganar las elecciones en esta zona? Digo, va a ser muy difícil. Es un plan que no cierra ni en lo económico ni en lo político. Pero lo peor es que está generando pérdida de empleo. Mirá, hoy salió el dato de la pérdida de empleo de mayo, de empleo privado, de empleo industrial. Míralo. El sector privado aceleró la pérdida de empleo. De los 13.000 empleos privados perdidos en mayo, 8.448 se desempeñaban en la industria. El compromiso firmado por los empresarios de no despedir fue incumplido. ¿Vos sabés lo que es que se pierdan en un solo mes 13.000 empleos, 9.000 industriales? 9.000 industriales son un montón de fábricas. Eso está pasando ahora. Y vamos a ver el dato, creo que lo tenemos, del total de despidos que va llevando esta gente. El Centro de Economía Política Argentina viene siguiendo la evolución del empleo desde la asunción del gobierno de Cambiemos. De diciembre a hoy se acumulan 167.000 despidos y suspensiones. Y esto no tiene los empleos informales, no tiene si un tipo cerró una carnicería, no tiene si un tipo cerró una verdulería, no tiene si un plomero hace un mes que no lo llama a nadie para cambiar un cuerito. Estos son los despidos privados formales. Esto es una hecatombe que, la verdad, es muy, muy superior a lo esperado. Digo, el mensaje de los 4 economistas que yo te mostré es, miren muchachos, no es que mayo es el piso, esto recién empieza, los próximos meses van a ser peores. ¿Puede cambiar? Tiene que cambiar la política económica, tiene que cambiar como mínimo al ministro de Economía. Vamos a ir una tanda, cuando volvamos te vamos a contar algunas cosas de José López que no se han contado. Darío Gaño tiene un informe impresionante sobre la invasión de productos importados y un montón de cosas más. Dale, en un minuto, ya venimos.